Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a porque vamos a hablar de un tema que me tiene totalmente fascinado /diagonal a y que sé que a muchos de ustedes también les interesa, Kerem Bürsin y su fulgurante conquista de España. Sí, lo habéis oído bien. Kerem Bürsin, ese hombre que parece sacado de un sueño, ha conquistado a España con su carisma, su talento y claro, esa mirada que derrite hasta el mismísimo hielo. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo ha logrado este actor turco, nacido en Estambul pero criado en Estados Unidos, cautivar los corazones de millones de españoles? Pues eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Así que prepárense para un viaje por la vida y la carrera de Kerem Bürsin, explorando los elementos que lo han convertido en una estrella de la televisión y, por qué no, en un ícono de la cultura pop en nuestro país. Y antes de que sigamos, si eres nuevo /diagonal a por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos espera un contenido increíble. Ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin. Para empezar, hablemos de sus orígenes. Kerem Bürsin, como mencionaba, nació en Estambul, Turquía, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Estados Unidos. Esta dualidad cultural es, en mi opinión, un factor clave en su éxito. Habla inglés con fluidez, lo que le ha permitido conectar con audiencias internacionales, y domina el turco, lo que le abre las puertas al mercado de su país natal. Esta versatilidad lingüística y cultural le da una ventaja competitiva enorme. Pero, obviamente, no todo es cuestión de idiomas y lugares de nacimiento. Lo que realmente importa es el talento, y Kerem Bürsin lo tiene, y mucho. Se formó en actuación en Estados Unidos, lo que le proporcionó una base sólida y le enseñó a desarrollar sus habilidades. Su profesionalismo y dedicación son evidentes en cada uno de sus papeles. Ahora bien, ¿cómo fue su llegada a España? La respuesta es clara, gracias a las telenovelas turcas. ¿Y qué telenovelas, diréis vosotros? Pues la más famosa de todas. Lofi Sindeer o Senkalkam en turco. Esta serie, que cuenta la historia de amor entre Eda y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, fue un auténtico fenómeno en España. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchó a millones de espectadores. Pero el verdadero imán fue Kerem Bürsin. Su interpretación de Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso pero con un corazón de oro, conquistó a todo el mundo. Su carisma, su mirada, su manera de ser. Todo en él encandiló a la audiencia española. Y por supuesto, la química que tenía con su coprotagonista, Hande Erçel, que interpretaba a Eda, era algo que traspasaba la pantalla. Era palpable, era innegable. La gente se enamoró de su relación, de su complicidad, de su amor. Pero volviendo al tema central, ¿qué es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan especial? Pues analicemos algunos de los elementos clave que han contribuido a su éxito en España. En primer lugar, hablemos de su imagen. Kerem Bürsin es un hombre guapo, eso es innegable. Tiene una apariencia física atractiva, pero no es solo eso. Su estilo es impecable, siempre elegante con un toque moderno y sofisticado. Además, se preocupa por mantenerse en forma, lo que le da un aspecto saludable y atractivo. Pero más allá de la apariencia, lo que realmente destaca es su personalidad. Es un hombre con una gran confianza en sí mismo, pero al mismo tiempo, es humilde y cercano. No tiene miedo de mostrarse tal y como es, y eso conecta con la gente. En segundo lugar, hablemos de su talento como actor. Kerem Bürsin es un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. No se limita a los papeles de galán, sino que busca roles que le permitan explorar diferentes emociones y facetas. Se nota que se entrega a sus personajes, que los vive y los siente. Su trabajo es creíble, convincente y conmovedor. Nos hace reír, llorar y suspirar. En tercer lugar, hablemos de su activismo social. Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino que también es una persona comprometida con causas sociales importantes. Es un defensor de los derechos de los animales, del medio ambiente y de la igualdad de género. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y para promover un mundo mejor. Este compromiso con la sociedad es algo que la gente valora mucho y que le hace ganar el respeto y la admiración del público. Otro factor que ha contribuido a su éxito es su conexión con sus fans.
Kerem Bürsin es muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram. Comparte fotos y vídeos de su día a día, interactúa con sus seguidores, responde a sus preguntas y agradece su apoyo. Esta cercanía con el público le hace ser aún más querido y admirado. Sus fans lo adoran. Además, su naturalidad y sencillez son dos cualidades que lo distinguen. No se cree una estrella inalcanzable, sino que se muestra como una persona normal, con sus virtudes y defectos. Esto le permite conectar con el público de una manera más auténtica y cercana. Pero volviendo a la telenovela que lo catapultó a la fama, Love is in the Air, la serie tuvo un impacto cultural significativo en España. Popularizó la cultura turca, la moda turca, la música turca y, por supuesto, a los actores turcos. Kerem Bürsin se convirtió en un referente de moda, su peinado era imitado por muchos hombres, y su estilo de vestir era analizado en revistas de moda. Además, la serie generó un gran interés por aprender turco y por viajar a Turquía. El turismo turco en España se disparó gracias al éxito de la telenovela. Y por supuesto, los fans de la serie se volvieron locos con cualquier noticia sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, fue tema de conversación en todas partes. Sin embargo, el éxito de Kerem Bürsin en España no se basa únicamente en una sola serie. Ha demostrado su valía en otros proyectos y ha participado en eventos y entrevistas en nuestro país. Su presencia en festivales de cine, en programas de televisión y en eventos publicitarios ha sido un éxito rotundo. Siempre que aparece en España, genera expectación y entusiasmo. Es importante destacar que Kerem Bürsin no solo ha conquistado España, sino que también es muy querido en otros países de habla hispana, como México, Argentina y Chile. Su fama trasciende fronteras y su éxito es internacional. Esto demuestra que su talento y su carisma son universales. En resumen, Kerem Bürsin ha conquistado España gracias a una combinación de factores: su talento actoral, su atractivo físico, su personalidad, su compromiso social, su conexión con sus fans y por supuesto, el éxito de Love is in the Air. Es un hombre completo con una gran proyección profesional y con un futuro prometedor. Y para finalizar, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Pues seguramente más éxitos. Es un actor que está en constante evolución, que busca nuevos retos y que no se conforma con lo establecido. Estoy seguro /a de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones y que seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Así que, en definitiva, el secreto de Kerem Bürsin para conquistar España es su autenticidad. Es un hombre que se muestra tal y como es, que no tiene miedo de ser el mismo, y eso es lo que lo hace especial. Es un actor talentoso, guapo, carismático y comprometido con la sociedad. Un verdadero ídolo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Hemos explorado su trayectoria, sus características y los factores que lo han convertido en una estrella en España. Quiero daros las gracias a todos por ver el vídeo y por vuestro apoyo constante. Me encanta leer vuestros comentarios, así que por favor, dejad vuestras opiniones sobre Kerem Bürsin, sobre la serie Love is in the Air, sobre lo que os gusta de él. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que más os gusta de Kerem Bürsin? ¿Qué personaje os ha gustado más? Dejad vuestros comentarios abajo. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.